Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, mamá. Yo veo bebés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Hoy dándole un poquito un giro a lo que habitualmente venimos haciendo, porque la idea no solamente es que nos escuchemos como mamás, sino también que entre nosotras nos apoyemos, nos acompañemos y aprendamos juntas en este espacio que, como les he dicho siempre, es para todas. Hoy estoy acompañada por Milena Vega. Ella es enfermera obstetra y asesora en lactancia. Bienvenida, Milena. Mucho gusto, muchas gracias. Yo demasiado contenta de estar acá. Me siento muy emocionada y la verdad muy honrada de poder participar y poder pues participar en esta como un espacio para mamás, ¿verdad? Entonces de verdad les agradezco mucho la invitación. No, más que bienvenida. Y bueno, Milena también forma parte de un conjunto que ya más adelante también van a conocer a su compañera. Si quieren nos contás un poquito. Sí, bueno, yo y mi compañera Iliani creamos un proyecto pensando en las mamás propiamente, ¿verdad? Nuestro proyecto se llama Moms and Balance y justamente nació como para buscar ese balance en la maternidad, ¿verdad? Sabemos que actualmente hay demasiada información, demasiado bombardeo de cómo ser una mamá, ¿verdad? Pero nadie nos dice cómo es la realidad de una mamá. Entonces, desde este proyecto tratamos de brindar acompañamiento en todo el proceso del embarazo, ¿verdad? De control prenatal, la parte del parto, el posparto, la lactancia, pero en conjunto a una especialista en salud mental, que es mi compañera Iliani, que después la van a conocer. Ella trabaja la salud mental en todos estos procesos. Entonces, nosotros trabajamos muy en conjunto. Yo trabajo la parte de salud física y ella la parte de salud mental, porque sabemos que somos personas integrales y que lastimosamente solamente nos dicen tenés que tener el embarazo perfecto, la lactancia perfecta, el posparto perfecto, pero ¿cómo se siente mamá? ¿Cómo si es mi primera vez? ¿Cómo sé yo si estoy bien o estoy mal? ¿Verdad? Entonces, tratamos de brindar ese acompañamiento desde el día 1 hasta el día que mamá se sienta cómoda para decir, puedo continuar sola. Entonces, en eso consiste nuestro proyecto. Bueno, súper bien y bienvenida. Y hoy vamos a tratar un tema que no a todas nos ha pasado, pero que algunas han tenido que pasar por el duro momento de decir, mi hijo nació antes de término, es prematuro, y un poco vamos a hablar de cómo afrontarlo. También vamos a tocar ahí en algunos momentos, partes que tal vez Iliani le irán genial, pero ¿cómo podemos afrontar ese momento en los que las mamás dicen, mi bebé es prematuro, o tal vez alguna tiene el miedo de decir, ¿y qué pasa si mi hijo es prematuro? Claro. Bueno, yo creo que la noticia de un parto prematuro siempre va a ocasionar miedo, ¿verdad? Porque nos dicen, un embarazo a término son 38 semanas, mamá tiene que sostener como si fuera responsabilidad de la mamá. Sí, yo creo que ahí empieza todo el tema. Ahí empieza la carga emocional. Mamá decir, tiene que llegar, tiene que aguantar ese bebé hasta las 38 semanas, ¿verdad? Entonces, nadie nos prepara para eso. Todas quedamos embarazadas, decimos, sí, perfecto, vamos a durar 38 semanas, 40 semanas, pero ¿qué pasa si en la mitad del embarazo algo pasa y empiezo con contracciones o simplemente mi bebé tiene que nacer por alguna condición de salud? Es una noticia inesperada, ¿verdad? Entonces yo creo que empieza por ahí, ¿verdad? Como esa carga de ¿por qué no pudo mi cuerpo sostener este bebé el tiempo que todo el mundo lo sostiene, ¿verdad? Porque aquella sí, el bebé le nació todo grandote, todo cachetón y el mío va a nacer ya y no está preparado, ¿verdad? Entonces creo que ese es como el inicio, ¿verdad? De todo lo que viene detrás de una prematuridad. Un bebé prematuro se considera cuando nace antes de las 37 semanas, ¿verdad? Entonces, hay distintas clasificaciones del prematuro, ¿verdad? Vamos a tener un prematuro extremo, que son los que son muy, muy chiquititos, que son por debajo de las 28 semanas, que es casi que la mitad del embarazo, ¿verdad? Entonces, le faltó a ese bebé, por decirlo así, hornearse un poquito más. Y ya los bebés que son prematuros tardíos, que son los que nacen después de las 36, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, claramente dependiendo de cuándo nazca ese bebé, así van a ser las consecuencias que va a tener ese bebé. ¿Qué es lo que hemos visto? Que muchas familias, muchos papás, muchas mamás se culpabilizan por esta situación, ¿verdad? O por esta noticia. Lo primero que dicen es,
¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le va a pasar esto a mi bebé? Porque muchas veces, como les digo, si nacen antes de tiempo, muy, muy antes de tiempo, existe hasta el riesgo de que ese bebé pueda fallecer, ¿verdad? Entonces, ya ahí viene otro tema que es el duelo perinatal, ¿verdad? En caso de que el bebé no logre sobrevivir. Y bueno, eso es otro tema gigante, ¿verdad? Que después se puede compartir también. Pero esas mamás siempre es, pero ¿y yo qué hice? ¿Qué hice mal? ¿No me cuidé? ¿Qué no comí? ¿Qué tomé que se me vino antes del bebé? Porque aquí vienen muchos también los mitos, ¿verdad? Existen millones de mitos y le dicen, no, mamá, seguro usted se tomó un té de manzanilla y por eso su bebé se está viniendo. ¿Cuáles dirías que son los primeros o los principales mitos en torno a que una mamá tenga que tener a su hijo de manera prematura? Sí, bueno, uno de los principales es relacionado a la comida de la pobre embarazada, ¿verdad? Yo creo que las embarazadas, apenas están embarazadas, le dan una lista gigante. Usted tiene que eliminar todo esto de su comida, ¿verdad? O de su dieta, porque todo al final es abortivo, ¿verdad? Sí, yo ahí voy a ir metiendo un poco mis experiencias y mis miedos, aunque mi hijo no fue prematuro, pero yo me acuerdo que yo un día fui a comer a un restaurante mexicano y yo tenía unas ganas de tomarme un fresco de Jamaica. Y yo lo primero que hacía dentro de todo este miedo que yo tenía, aunque ya mi embarazo estaba avanzado, era el fresco de Jamaica es abortivo. Si tomo gaseosa, porque súper antojada de las sodas micheladas, la soda michelada es abortiva. Que me comí un pedacito de pan, que el anís. Y yo, llegó un punto en el que yo no tenía paz. Exacto. Por estar pensando justamente en qué comidas le van a hacer daño y si me da contracciones. Entonces, uno no para. Entonces, dirías que ese es como el principal mito. Eso es como uno de los principales mitos, ¿verdad? Porque, como te digo, al principio la mamá queda embarazada y le dan esa lista de cosas, no puedes comer tal cosa, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es real, verdad? ¿Qué tanto es, realmente me puedo tomar un té de manzanilla o no? O realmente me puedo tomar un fresco de Jamaica, una Coca-Cola, ¿verdad? Tantas cosas. Bueno, esto siempre que les digo esto a las mamás, ¿verdad? Ellas dicen, esto me acaba de explotar la cabeza. Yo puedo tomar manzanilla en el embarazo. Eso no va a hacer que mi bebé se venga antes o que tenga un parto prematuro. Ahora, todo hay medida, ¿verdad? No es que yo me voy a tomar un pichel de manzanilla, ¿verdad? Pero si yo un día estoy con unas náuseas, que es normal en el embarazo, y un tecito de manzanilla me lo va a calmar, su bebé no le va a pasar nada por ese té de manzanilla, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta que una mamá entienda eso? Porque a mí me dice, no, jamás, ¿cómo yo me voy a tomar un té de manzanilla? No, mi bebé se va a venir. Sí, es que uno cree que lo más mínimo va a hacer un efecto inmediato y grandísimo. Exactamente. Igual con esto del anís, ¿verdad? Con esto del té de Jamaica. Bueno, tantas cosas que es no porque va a ser abortivo. Entonces, por ahí, los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen a la mamá, estás con contracciones, ella dice, sí, fue que seguro quién sabe qué me comí. Y ahí empieza, ¿verdad? La culpabilidad principal. ¿Hay algún alimento que vos digas, sí, o sea, mamás, del todo no? Lo que recomendamos, y no tiene que ver nada con las contracciones o con que el bebé no se venga antes, va a ser más que todo alimentos crudos, ¿verdad? Que eso sí le decimos siempre a las mamás, pero no porque el bebé se vaya a venir antes, sino porque los alimentos crudos pueden estar contaminados. No sabemos quién los manipuló, ¿verdad? Yo sé que muchas mamás se mueren por un ceviche, ¿verdad? En el embarazo. O el sushi. O el sushi, ¿verdad? Y dicen, pero es que yo me estoy muriendo por comerme eso. Y claramente tiene cosas crudas, ¿verdad? Yo les digo, si el antojo es terrible, que ya usted no puede aguantarlo, hágaselo usted en la casa, porque usted sabe que usted fue al súper, a un súper que sea, digamos, confiable, usted ve el pescadito que está fresco, va y se lo hace usted en la casa. Sí, no ese que uno pasa y se compra el ceviche ahí en carretera. Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso sí, ¿verdad? Yo les digo, hágaselo usted, hágase un buen ceviche usted. Sí me pude haber comido un sushi, si hubiera sabido hacer sushi. Si usted lo hace, exactamente, ¿verdad? O inclusive un sushi que tal vez no tenga algo crudo, lo podemos hacer con atún, otra cosa, que eso es otra, ¿verdad? Le dicen, no coma atún, no coma sardina, no coma atún, por el contenido de mercurio, pero no es que yo voy a comer 5 latas de atún. Un poquitito de atún no me va a hacer daño. Pero bueno, eso es parte del montón de mitos de la maternidad en el embarazo que las pobres mamás no saben y es como esa carga de que yo tengo que ser perfecta, tengo que comerme todo bien y si me comí un poquitito de ceviche ya, me siento pésima porque quién sabe qué le va a pasar a mi bebé, ¿verdad? Entonces es como los alimentos principales que sí nos recomendamos son los alimentos crudos, más que todo por la manipulación, que pueden estar contaminados y ahí sí más bien mamá se puede enfermar, feo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Algún otro mito, digamos, dentro del tema de los bebés prematuros que hayas tocado ahí en consulta? Bueno,
uno que siento que también les cuesta mucho son las relaciones sexuales durante el embarazo, ¿verdad? Sabemos que hay un componente hormonal, ¿verdad? Que claramente nuestro cuerpo se está adaptando a que si yo puedo tener relaciones sexuales o no durante el embarazo. No es que no pueda, claro, yo puedo tener mi vida sexual activa normal durante todo el embarazo siempre y cuando no haya un riesgo, ¿verdad? Ya que el embarazo posea en sí, pero en un embarazo normal yo puedo tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que pasa? Que las mamás dicen, uy, no, es que yo siento que yo siento que va a tocar al bebé, es lo que me dicen algunas, y si toca al bebé se va a venir. Eso no va a pasar, ¿verdad? El bebé se encuentra en el útero está cerrado y ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces no pasa nada. El que yo tenga relaciones sexuales no va a hacer que mi bebé se venga antes. Y irá relacionado, digamos, al hecho de que muchas veces hay ginecólogos que tal vez ya las mamás están y que nada que dilatan y que aquí que le dicen, no, pero vaya a tener relaciones sexuales para que ayude al bebé. Siento que también eso muchas veces puede generar ese miedo. Como esa confusión. Dentro de las mamás de decir, pero o sea, si estoy muy avanzada y mi hijo no quiere nacer, me mandan a tener relaciones, entonces si lo tengo voy a generar que mi hijo se venga antes. Sí, eso puede generar confusión, claro. De hecho, sí, cuando las mamás están avanzadas y le dicen, mamá, vaya de ese amor con su esposo, con su pareja, porque eso va a ayudarle. Sí, eso es cierto. Esto es porque el semen del hombre tiene algo que se llaman prostaglandinas y eso hace que el parto inicie. ¿Qué es la diferencia de que pase al final del embarazo o que pase durante el embarazo? Durante el embarazo, el cuello del útero se encuentra completamente cerrado y hay algo que se llama tapón mucoso. Eso no permite la entrada ni salida de absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, aunque haya eyaculación dentro de la mujer, no va a pasar nada por ese tapón mucoso, entonces no va a provocar que se dé el parto. A diferencia de cuando estamos al final, ya ese tapón mucoso normalmente se empieza a botar poco a poco y además el cuello llamamos que se llama maduro, que ya no es ese cuello del útero grueso, ¿verdad? Sino que ya va haciéndose más delgadito, más fácil de que cualquier cosa que pueda entrar provoque esas contracciones, ¿verdad? Entonces esa es como la diferencia, pero mientras yo no tenga un riesgo, yo puedo mantener mis relaciones sexuales durante el embarazo sin ningún problema. Lo que pasa es que hay como les decía, un factor hormonal, ¿verdad? Que tal vez yo, porque en mi embarazo, en ese momento, mis hormonas no siento ese apetito sexual que normalmente podría sentir antes del embarazo, ¿verdad? Pero ya eso viene como diferente, no es por el hecho de que bebé se vaya a venir, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema enorme sí. que hablaremos en otro episodio, pero obviamente es uno de los grandes mitos de decir, luego yo puedo provocar que mi hijo sea prematuro. ¿Cuáles son esos? Hay que hablar con la verdad. Obviamente el tener un hijo prematuro trae algunas complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones de tener un hijo prematuro? Bueno, eso va a depender de qué tan antes nazca bebé, ¿verdad? Nosotros, como les decíamos, los clasificamos de acuerdo a en qué semana nace. Y esto tiene que ver más que todo por el peso, ¿verdad? Cuando es un bebé que nace antes de las 28 semanas, tiene un peso muy reducido, ¿verdad? Bebé todavía le faltaba medio embarazo para crecer. Y normalmente los últimos meses o las últimas semanas son de engorde, que llamamos, ¿verdad? Es para que el bebé se ponga gordito, robustito y demás. Entonces, cuando son bebitos muy prematuros, como este tipo que te menciono, vamos a ver, si tienen menos de 28 semanas, el porcentaje de supervivencia es muy bajo. ¿Por qué? Porque para esas semanas el bebé todavía no tiene sus pulmones completamente desarrollados, por ejemplo, que es vital para cuando nazca porque ocupamos que respire. Entonces, si esos pulmones no están desarrollados, muy probablemente va a necesitar alguna máquina especial para que le ayude a respirar y ver cómo progresan esos pulmones, que puede ser que progresen muy bien, a como puede ser que no progresen. Entonces, eso es como una de las principales o el mayor temor de todas las mamitas, ¿verdad? Si no ha desarrollado sus pulmones. ¿Y cómo abordar también a una mamá en ese aspecto? Porque no es bonito el llegar y ver a tu hijo, tu ilusión y todo, lleno de cables, lleno de máquinas. Es un momento muy fuerte para las mamás que la verdad no me imagino lo que es estar ahí. Pero nos hemos topado, y voy a ser muy sincera, con enfermeras que no tienen tal vez esa empatía con las mamás. Y es como, ay, sí, mamita, ahorita sale, no se preocupe. Pero no se toman tal vez el tiempo de explicarles y de acercarse a la mamá, porque creo que a veces dan por sentado el hecho de que
la mamá todo lo puede. Ajá. Y tal vez Total. están en un momento en el que sí, tengo que poderlo todo, pero me quiero quebrar a pedazos porque Por mi hijo supuesto. está ahí luchando y ya no hay nada humano que yo pueda Ajá, hacer. Claro. ¿Qué le dirías a esas mamás desde un punto de vista de enfermera? Que me imagino que has tenido que afrontar esos momentos también. Y sabiendo que hay colegas de todo tipo. Claro. ¿Qué les dirías a esas mamás? Porque sé que también puede haber mamás que en este momento sepan que tal vez su hijo va a nacer prematuro porque vienen con alguna condición. Y decir, no, yo llegué súper bien al final de mi embarazo y demás, pero no a todas nos va así. Claro. Mi embarazo pudo haber una complicación y me hubieran dicho, mamá, su hijo va a nacer a la semana 30, quiera o no quiera. ¿Cómo mentalizarse a voy a ver a mi hijo así? Sí, bueno, rescatando lo que decís, ¿verdad? Yo soy enfermera y amo mi profesión, pero sé el gremio que somos, ¿verdad? Y que no todos los profesionales están Sí, eso sí, humanizados clarísimo. y No todos son sensibilizados, ¿verdad? Y cuando enfrentamos estas situaciones, yo creo que más que como saber cómo hablarle a la mamá, yo creo que es más sensibilizarnos desde antes, decir, ok, estoy trabajando con mamás y con bebés. Normalmente, ¿cómo imaginamos ese momento? Un momento de felicidad, de alegría. Jamás vamos a imaginar un momento complicado, de tristeza, ¿verdad? Entonces, muchas veces se nos olvida eso, porque para nosotros es lo usual. Es usual ver un bebé conectado a una máquina, es usual ver un bebé con sonda, ¿verdad? Con una vía, cualquier cosa, ¿verdad? Pero la mamá no, ¿verdad? Y no puedo imaginar lo que puede sentir una mamá en ese momento, ¿verdad? Ver esa ilusión, ¿verdad? Más si son primerizas, aunque todos los bebés son igual de especiales, su primer bebé siempre va a ser su primer bebé, su primera experiencia, ¿verdad? Imaginamos ese momento como el mejor. ¿Qué le podría yo decir a una mamá? Bueno, una mamá que ya sabe que su bebé va a nacer antes de tiempo y demás, yo creo que yo siempre lo que les digo es de un día a la vez. Un día a la vez, ¿verdad? No pensemos en ese momento todavía, pero si lo querés pensar, siempre lo que hacemos es explicarle. Esto puede ser lo que va a pasar. Puede pasar que esté conectado a una máquina, puede ser para que también no las tome de sorpresa, ¿verdad? Porque si ya tienen como una idea de lo que pueden pasar, yo creo que a uno le da más miedo lo desconocido, ¿verdad? Entonces, ya por lo menos tienen una idea, bueno, esto va a ser así, paso a paso. Puede que la mamá lo vaya interiorizando poco a poco, ¿verdad? Pero no creo que en el momento la mamá, ¿verdad? Diga, sí, yo ya sabía que esto iba a ser así, ¿verdad? Igual cada mamá procesa diferente su proceso, ¿verdad? O su momento. Lo que pasa con los bebés prematuros es que muy pocas mamás saben que su bebé va a ser prematuro. Por lo general, la noticia es, mamá, hay que internarla, su bebé tiene que nacer ya. Entonces, no hay como ese momento de procesarlo. Sí, es como un shock. Exacto, de un solo. Exacto. Muchas veces, pero ¿cómo? Yo no he tenido ni el baby shower, que a muchos les ilusiona eso, ¿verdad? Y sí, tal vez eso era lo que a ella le preocupaba, ¿verdad? Porque todas tenemos diferentes preocupaciones. O, no sé, mi esposo no está dentro del país, ¿qué hago? ¿Cómo van a ser mi bebé y el papá no va a estar aquí? O sea, son tantas cosas que pueden pasar en ese momento, pero esa noticia es un shock para ellas, ¿verdad? Sí, que uno quiere controlar todo. Exacto. Porque si por uno fuera, uno controla que el papá que esté listo, que ya haya pasado el baby shower, que el cuarto esté listo, que tenga esto, que tenga lo otro. Y creo que eso le rompe a las mamás completamente el esquema del ideal Exacto. que uno trae en la cabeza, porque ninguna mamá quiere tener complicaciones en su embarazo. Claro, y que las mamás, como dicen, tienen 9 meses para prepararse, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que cada una lleva su proceso a diferente ritmo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, para esta semana tal cosa, para la otra, y ahí van, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te dicen, no, ya es mañana, ¿verdad? Ya es mañana y ¿qué hago? O sea, no tengo nada listo, esto no estaba en mi plan, ¿verdad? Como vos decís, se rompe como esa ilusión, ese esquema de qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, para esas mamás, ¿verdad? Que son la mayoría o las usuales, de que te avisan para allá, no hay un momento de procesarlo. Yo creo que nosotros como profesionales, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Ser empáticos, ¿verdad? Nunca culpabilizar a la mamá, creo que es lo primero, ¿verdad? Porque y yo creo que es lo primero que uno hace. Exacto, porque es, mamá, ¿qué hizo? ¿Usted qué estaba haciendo ayer? ¿Verdad? O sea, porque agarró el palo de la escoba y se puso a barrer. Exacto. Que le dicen a uno que por no lo estar haga. levantando esas cajas, buscamos una causa y al final ya la causa no va a ser importante, bebé ya va a nacer. La causa puede ser cualquier otra y después la podemos buscar, pero nunca
buscar esa causa con la mamá, como, es que fue que hizo algo la mamá. ¿Por qué? Porque ya de por sí la mamá se va a culpabilizar sola siempre. Sí, yo creo que eso es algo que traemos, no sé si las mujeres en general, pero las mamás creo que más que todo, de echarnos la culpa de lo que le pasa a nuestros hijos. Exacto. Y tal vez no hicimos nada, tal vez es una mamá que está en reposo, está tranquila, está Sí. relajada en su casa, no hizo nada, pero algo pasó. Y aunque uno no tenga el control muchas veces de lo que el cuerpo está haciendo, también pasa. Y uno aún así se culpa y uno aún así dice, pero es que porque mi cuerpo no funcionó como tenía que funcionar para que mi hijo llegara a la semana 38 por lo menos. Exacto. Porque yo creo que es ahí lo que, aunque obviamente estamos hablando de bebés prematuros y todo, y hemos tocado un poco de ellos, es la cabeza de mamá. Exacto. Entonces aquí es ¿Qué es lo que hablar pasa un por esa poco cabeza? de la mamá, de por qué nos culpabilizamos tanto de lo que a veces no podemos ni siquiera controlar en nuestro propio cuerpo. Y eso yo creo que es lo que tienen que entender las mamás, ¿verdad? Que no pueden tener control. Al final es el cuerpo de nosotras y funciona, cada uno funciona diferente, ¿verdad? Pero causas existen, muchísimas causas porque un bebé puede nacer prematuro y puede que del 100%, un 90% no tenga que ver con la mamá. O sea, no tenga que ver con algo que pudo provocar la mamá, ¿verdad? Simplemente fue porque pasó algo, alguna situación externa del cuerpo, lo que sea, que no tiene que ver con la mamá, ¿verdad? Entonces, una vez escuché a la mamá decir, y es que ese fue el paquete genético que le tocó. Y yo, sí, pero usted no puede culpabilizarse por eso. Usted no tiene control de eso. Si fuera así, uno antes de unirse con su pareja le dice, por favor, presénteme sus antecedentes genéticos. Exacto, ¿verdad? Entonces, tampoco no uno podemos puede vivir tener en ese control. estrés. O sea, si queremos ser mamás, seamos mamás libres, no pasa nada. Si pasa algo, no es nuestra culpa. Existen, como les digo, muchísimas causas del por qué pueden hacer un bebé prematuro y mamá no tiene nada que ver con eso. Pero siempre mamá va a pensar, ¿qué hice mal? ¿Verdad? ¿Qué hizo mi cuerpo mal? ¿Verdad? ¿Por qué yo no pude ser esa mamá perfecta o no pude cumplir mi rol de mamá el tiempo que necesitaba? ¿Verdad? Entonces, es complicado porque muchas pacientes, ¿verdad? Lo primero que me preguntan es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nació bebé? Bueno, y puede ser porque tuviste una infección urinaria. Eso adelantó el parto, algo tan simple, ¿verdad? A como puede ser por una condición ya más extrema o más importante como algo en el útero de la mamá. Simplemente ese útero no aguanta tantas semanas un bebé. Pero no hay nada que la mamá... Y no lo iban a saber hasta que no fueran mamás. Hasta que no fueran mamás. Exactamente. Porque bueno, más adelante en los episodios futuros vamos a tener aquí la historia de una mamá que su embarazo fue completamente normal y de repente de la noche a la mañana se le empezó a subir la presión. Y justamente le pasó lo mismo. Llegó y dijo, no mamá, usted se cae y su hijo nace mañana. Y usted no va a tener más hijos. Y le quebró completamente el esquema que ella traía en su cabeza y seguramente ya nos contará si se culpabilizó. Pero es precisamente eso, es ejemplificar el que nosotras queremos tener control de todo, pero creo que es una mezcla de muchas cosas. Quiero tener el control, pero tengo miedo, pero al mismo tiempo cuando algo quiebra, es como, me culpo. O sea, como que siempre la carga de decir, esto fue culpa mía, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Perdón, y no solo mamá se culpabiliza, ¿verdad? Hay muchas voces externas también. Entonces, comentarios, porque son comentarios que no deberían hacerse. Yo creo que los comentarios, ¿verdad?, están de más. Cuando tenemos una pareja que tal vez no nos apoya en el embarazo, ¿verdad? Y es, sí, ¿quién sabe qué fue lo que hizo usted? Usted no se cuidó, ¿verdad? Sin saber todo lo que pudo haber pasado, pero son comentarios. O una abuelita, ¿verdad? No, es que usted no sirve para mamá, entonces no vuelva a tener hijos porque si no le vuelva a pasar lo mismo. Usted no sirve para eso. ¿Cómo puede calar una respuesta de esas a una mamá que ya de por sí está culpabilizada, ¿verdad? Y que tal vez quiera tener otro hijo después y que diga, no, mejor ya no, porque me vuelve a pasar. Sí, me vuelve a pasar lo mismo. ¿Verdad? Y creo que ese es otro de los grandes miedos que pueden tener mamás que tal vez hayan tenido un hijo prematuro, es el decir, me va a volver a pasar lo mismo. ¿Qué posibilidades hay de que la historia se repita? Digamos, si yo tuve a mi primer hijo prematuro, ¿qué posibilidades hay de que
si tengo un segundo hijo vuelva a pasar lo mismo. Eso va a depender de la causa de la prematuridad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es como les decía, si es por una infección urinaria, eso es algo aleatorio, ¿verdad? Si yo simplemente el otro embarazo puede que nunca tenga una infección y no me pase, ¿verdad? A como puede ser que si yo lo tuve, como vos decís, por una presión arterial alta, sí hay una posibilidad que me vuelva a pasar en el otro embarazo. Pero eso va a depender de cada embarazo y de cada situación, ¿verdad? No es que, no, todos mis bebés van a nacer prematuros. Puede ser que no, pero eso depende de la causa de cada mamá. Sí, yo creo que hay muchas mamás que tal vez creen que a todos los hijos se hacen en el mismo molde. Ajá. Entonces, si con este me pasó con este me va a pasar lo mismo y con el siguiente me va a pasar otra vez exactamente lo mismo. Todos los embarazos van a ser iguales, ¿verdad? Y no, eso no es cierto, ¿verdad? Vamos a tener embarazos diferentes y puede que en una me fue muy mal, ¿verdad? Que como llaman las mamás, a como en otro me puede ir excelente. Y eso depende. Todos los bebés son diferentes, aunque es el mismo cuerpo de la mamá, pero todos los bebés van a funcionar diferentes o van a provocar diferentes procesos en el cuerpo de la mamá. Entonces, eso nunca lo vamos a saber. Que existen posibilidades en unos que se repitan, sí, pero depende de la causa. Entonces, nunca podemos o nunca tratamos de decirle, mamá, o sea, no vuelva a tener un hijo porque le va a pasar lo mismo, ¿no? Porque ya estamos culpabilizándolo doblemente, a no ser que sea ya algo muy extremo, ¿verdad? Una situación específica, como vos decís, no, mamá, usted no puede tener hijos, ¿verdad? Entonces eso va a depender de cada mamá. Sí, porque sí, se vuelve diferente si ya es un riesgo tanto para mamá como para el bebé. Exactamente. Bueno, Milena, de verdad, muchísimas gracias por hablarnos un poco más, tanto de los bebés prematuros como de cómo tratar y también quitarle un poco de ese peso a las mamás de decir, no fue su culpa. Uh-huh. Porque yo creo que incluso hasta años después, las mamás nos culpabilizamos de las decisiones o de las circunstancias que hayan mediado en nuestro parto. Yo, por ejemplo, a mí me indujeron mi parto. Por un montón de circunstancias, mi hijo estaba perfecto, yo estaba perfecta, pero a mí me dicen, usted no está dilatando. Ya yo llevaba 2 días internada. Yo tenía un ideal en mi cabeza de decir, yo quiero que mi hijo nazca este día. Ajá. Pero estaba tan cansada en medio de una pandemia que me dicen, mamá, si quiere le ayudamos. Ajá. Déjenos inducirla para que ya usted pueda salir de aquí, no tenga que estar escuchando mamá positiva por COVID y hasta que se hacía, pero sí, para todo lado. Y al día de hoy yo puedo decir que, aunque no fue mi bebé prematuro, yo cargo con esa culpa de decir, ¿por qué? ¿Por qué me dejé inducir? ¿Por qué no dejé que fuera mi ritmo? Y digo, si yo sentí la culpa con algo así, no me imagino la culpa que puede sentir una mamá, claro, que sin tener la posibilidad de tomar una decisión, su hijo nace antes de tiempo. Y a lo que voy con todo esto es decir, es esa culpa que muchas veces nos va a acompañar por muchos años, hasta que logremos realmente decir, era lo mejor. Y yo creo que eso es algo que no sé, tal vez, o sea, desde tu experiencia como enfermera, es decir, muchas veces es lo mejor. Porque yo creo que muchas mamás a veces no lo entienden, es porque no lo dejan ahí, o sea, déjenmelo ahí guardadito. Cuando se toma la decisión de decir, es que su hijo tiene que nacer ya, decirle a las mamás, de verdad es lo mejor. Que lo entiendan, que puedan, yo creo que eso depende de cómo uno se los explique, ¿verdad? Y eso es algo básico, porque si usted lo explica a gritos, la mamá simplemente se va a asustar, dice, me están violentando, ¿qué está pasando, verdad? Pero si yo le explico a esa mamá qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo eso, yo estoy segura que las mamás, con tal de que su bebé esté bien, ellas van a decir, hagan lo que tengan que hacer, o sea, si tienen que sacarlo, sáquenlo ya, ¿verdad? Y justo ahorita que estabas hablando, estaba pensando, ¿verdad?, en que no solo existe la culpa en sí de, bueno, pasó el parto prematuro, no pudimos hacer nada. Normalmente esos bebitos quedan internados por mucho tiempo, ¿verdad? Y esa sensación de esas mamás, porque muchas me lo han dicho, de salir del hospital sin bebé, eso es lo que las mata o las quiebra. ¿Por qué? Porque la ilusión era salir con mi bebé para la casa. Porque yo tengo que salir del hospital y mi bebé, voy como con un vacío. Siempre me dicen, voy como un vacío en el alma, en el corazón, en el cuerpo, porque dejé a mi bebé ahí, ¿verdad? Y sentir esa culpa de tener que irme, porque yo también me tengo que recuperar, acabo de tener un parto, una cesárea, lo que sea, ¿verdad?
y decir, no, es que yo tengo que estar ahí para mi bebé, yo tengo que estar a la par del bebé en la incubadora y no tengo derecho a descansar, no tengo derecho a recuperarme del proceso que acaba de pasar. Eso también les provoca mucha culpabilidad a las mamás, ¿verdad? Yo también soy una persona que ocupa recuperarse. El bebé está estable en una unidad, alguien lo está cuidando, pero ¿quién cuida a mamá en la casa? ¿Verdad? Porque normalmente la gente llega a las casas ¿para qué? Para ver al bebé. Pero cuando no una mamá se devuelve, nadie llega a ver a la mamá. Nadie sabe cómo está esa mamá, nadie sabe cómo se siente. Si llegan ya sin su bebé, no la llegan a ver a ellas. Es como, ay, no, mejor me espero a que ya esté con el bebé porque seguramente está muy incómodo, muy aquí. Y tal vez es lo contrario. Tal vez lo que ocupa es hablar. Exacto, que alguien esté con ella, que alguien la escuche, ¿verdad? Entonces, esos momentos de soledad, porque justo me decían una pareja que tuve, me decía, esos son los momentos más tristes de todos. Cuando en la primera noche que llegamos del hospital, nos acostamos en la cama y no está el bebé con nosotros, está en un hospital, ¿verdad? Esas son las noches más largas, las noches más tristes y tienen toda la razón, ¿verdad? Es como esa expectativa y en esos momentos es donde viene más la culpabilidad, ¿verdad? De por qué mi bebé no está aquí, ¿verdad? O mejor no duermo porque yo debería estar en un hospital y no, la mamá y sentir también. La culpa de dormir. Exacto. Y descansar dentro de lo que se puede, mientras que yo debería estar ahí al pie del cañón esperando a lo que me digan, a lo que haya que hacer. Bueno, son muchas cosas, sí. De verdad, Milena, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y hablar un poco también de este tema tan fuerte, tan complicado y que uno quisiera evitar. Uno como mamá quisiera evitarle esas circunstancias a cualquier otra mamá del mundo, por supuesto, pero que sabemos que no va a dejar de suceder. Sí, exactamente. No, muchas gracias por la invitación, de verdad, yo muy contenta y pues espero que les guste escuchar un poquitito de este tema. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo episodio de En la Cabeza de Mamá. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de FEPSO Producciones.